El día de ayer les relatamos a ustedes las incidencias que pasaban con el alcalde de Latillo, David Smolansky. Vimos inclusive una reunión que había de un grupo de vecinos apoyándolo. David hoy no fue al SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia venezolano, sino que concurrió a la Fiscalía. Y en la Fiscalía sostuvo una reunión. Vamos a saber qué conversó, con quién conversó, porque tenemos en directo a David Smolansky. Buenas tardes, alcalde. Gracias por recibirnos. Buenas tardes, Leopoldo. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos están sintonizando. David, ¿qué ocurrió en la Fiscalía? ¿Con quién habló usted? Bueno, primero, para contextualizar, el día de ayer, en horas de la tarde, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como SEBIN, después de 3 intentos, fue a la alcaldía de Latillo y dejó allí una notificación. Esa notificación decía que yo estaba citado para hoy a la cárcel del Helicoide a las 11 de la mañana porque estaría violando el artículo 58 de la Constitución, luego que yo hiciera una denuncia por las condiciones en las que se encuentra preso John Goycochea. Evidentemente, pues yo no he violado la Constitución, soy inocente, pero además de eso, quien tiene la competencia en Venezuela para abrir cualquier tipo de investigación es la Fiscalía General de la República. Así que sin ningún tipo de temor y como siempre me ha caracterizado, pues dando la cara, hoy en la mañana me aparecí en la Fiscalía General de la República, específicamente en la sede ubicada en la Avenida Urdaneta. Digo la Avenida Urdaneta porque estamos a pocas cuadras del Palacio de Miraflores y allí pues di una declaración donde dejé muy claro que yo no me iba a presentar al SEBIN porque era una trampa para quizás dejarme detenido, porque nos están persiguiendo por la buena gestión que hacemos en el Latillo, porque formo parte de Voluntad Popular y además de eso porque vengo una generación de ese movimiento estudiantil del año 2007 que le ganó a Hugo Chávez y le ganó a Nicolás Maduro. David, ¿quién lo recibió en la Fiscalía? Yo simplemente consigné un ¿Por escrito, Leopoldo. secretaría? Consigné un escrito simplemente para dejar muy claro que si me quieren abrir cualquier investigación es la Fiscalía General de la República quien debe iniciar esa investigación, no es el SEBIN. Yo no tengo por qué estar yendo a una cárcel a responder preguntas como me estaba sugiriendo esa citación que dejaron ayer en la alcaldía. Hay una declaración también del defensor del pueblo que dice que esa notificación da la impresión no está ajustada a derecho. ¿Es esto correcto? Por supuesto que no está ajustada a derecho. ¿Quién es el SEBIN para llegar a la alcaldía de Latillo, citarme con menos de 24 horas a una cárcel para hacerme un interrogatorio y dando ya por hecho de que yo estaba violando el artículo 58 de la Constitución? Por eso es que hoy fuimos a la Fiscalía General de la República. Yo consigné el documento, mis abogados incluso posteriormente al video que se dio a conocer, también estuvieron en la Fiscalía General de la República. El propio Ministerio Público le reconoció, esto es muy importante, a mis abogados, de que no hay ninguna investigación abierta en mi contra en la Fiscalía General de la República, mucho menos hay una orden de aprehensión. Entonces, pues evidentemente al ser interrogado el defensor del pueblo, pues queda muy claro la inconsistencia de esa citación del día de ayer. Ahora, no podemos confiarnos después de lo que ha ocurrido en estas horas. Yo hago un llamado a todos los vecinos de Latillo, a todos los venezolanos a estar atentos ante cualquier otra amenaza o intento de detención que pueda llevar a cabo el SEBIN. ¿Por qué, explíqueme, políticamente se produce esa citación a usted y qué pretende el gobierno nacional con esa citación? Bueno, el gobierno nacional posiblemente buscaba a través del SEBIN, si me presentaba el día de hoy, detenerme. Por eso yo dije muy claro que esto era una trampa cazabobo, como decimos en Venezuela. Ahora, evidentemente la gente quería saber qué iba a hacer yo el día de hoy. Bueno, minutos antes fui a la Fiscalía General de la República, se consignó el documento y posteriormente estuvieron mis abogados que hablaron con varios doctores dentro de la Fiscalía que le reconocieron
que no había ninguna investigación en mi contra y mucho menos una orden de detención. Ahora, todos los que pensamos distinto en Venezuela, políticos, periodistas, empresarios, ciudadanos común, tenemos un número y lo que varía es cuando nos cae la guillotina. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país? El alcalde Nelson Guárate con una orden de detención, el diputado regional Lester Toledo con una orden de detención, John Goycochea fue secuestrado y está preso en el helicoide, el alcalde Nelson Guárate está detenido en el helicoide. Evidentemente, Leopoldo López sigue estando preso, Daniel Ceballos sigue estando preso, jóvenes y estudiantes que están en distintos calabozos del país, Carlos Vecchio en el exilio, y todo simplemente por expresar una opinión distinta a esta mal llamada revolución, por denunciar la escasez, la inflación, la inseguridad, que no lo vamos a dejar de hacer. ¿Por qué a Voluntad Popular? ¿Por qué el gobierno tiene esa tirria contra Voluntad Popular? ¿Por Leopoldo López? ¿Porque ustedes son los más agresivos? ¿Por qué? Yo creo que el gobierno le teme a Voluntad Popular. Voluntad Popular es el partido, digamos, más joven que existe actualmente en Venezuela. Tiene poco más de 5 años de haberse creado. Es un partido muy diverso. Te pongo un ejemplo. Uno de nuestros jóvenes que está preso, Francisco Márquez, mejor conocido como Pancho, tuvo la oportunidad de hacer un posgrado en la Universidad de Harvard. Pero al mismo tiempo Voluntad Popular tiene un diputado como Gilbert Caro, que es un ex presidiario. Es un partido que ha logrado ganar alcaldías tradicionalmente opositoras como San Cristóbal o El Hatillo, pero también ha ganado alcaldías que siempre estuvieron gobernadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, como Chaguarama, en el estado Guárico. Es un partido que además ha trabajado intensamente, incluso antes de su creación, cuando estaban las redes populares, en los sectores más desfavorecidos, donde no llega el agua, donde no hay alumbrado público, donde se sufre todos los días de la impunidad, producto de la delincuencia que reina con armas de guerra. Y nosotros siempre hemos denunciado sin ningún temor los abusos, los atropellos, la violación sistemática de los derechos humanos que estamos sometidos los venezolanos. Y bueno, evidentemente hoy nos teme aún más el gobierno por el liderazgo de Leopoldo López, que es un liderazgo no solamente que se conoce en toda Venezuela, sino un liderazgo que ha trascendido nuestra frontera. Si bien es cierto que han arremetido contra ustedes en Voluntad Popular, no es menos cierto que, por ejemplo, le hicieron un cerco a Enrique Capriles en Margarita, a Henry Ramos, el gobierno, el presidente Maduro lo tiene de punching ball, a unos cuantos diputados fueron agredidos físicamente. Esto indica que el gobierno es fuerte, que el gobierno es débil, que el gobierno tiene miedo, que hay una anarquía en este momento dentro en el seno del gobierno. ¿Cómo lo analiza usted como político? Bueno, en primer lugar, esto indica que todos los que pensamos y expresamos de manera distinta, insisto con esto, tenemos un número y lo que varía es cuando nos cae la guillotina. Acá le ha caído la guillotina a dirigentes de partidos, autoridades de la Mesa de la Unidad Democrática, periodistas, empresarios, docentes. Entonces, eso hay que entenderlo, pues una dictadura clásica como la que hoy tenemos en Venezuela, pues simplemente persigue, amedrenta, amenaza, encarcela todo lo que pensamos de manera distinta. Y todo lo que ocurre en las últimas semanas es una demostración, en primer lugar, de temor que tiene Nicolás Maduro. En segundo lugar, de falta de gobernabilidad en todos los sentidos, al interno del partido y falta de gobernabilidad por los problemas que tenemos en el país, del hambre organizada, de la falta de servicios básicos, de la escasez, de la inflación. Además de eso, es una demostración de las fracturas internas que hay en el Partido Socialista Unido de Venezuela y evidentemente también es una demostración de la alternativa de poder en la que se ha convertido la Mesa de la Unidad Democrática, conquistando espacios tan importantes como fue la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro se comporta como se ha comportado otros dictadores en la región o, por ejemplo, en Europa, es decir, utiliza la fuerza, la violencia, el temor para tratar de perpetuarse en el poder, pero yo estoy convencido que los días están contados, que habrá referéndum revocatorio en 2016, que nadie va a poder parar una avalancha de decenas de millones de venezolanos que queremos vivir con libertades y queremos tener justicia. Hay una narrativa muy clara y por eso el pueblo está acompañando a los líderes en la mesa de unidad. Hay que salir de Maduro, el camino es el revocatorio este año. Yo creo que eso lo tiene entendido la gente. Pero siempre se especula, guerrilleros del Twitter, anónimos que siempre hablan de que no existe tal unidad. ¿Qué me puede decir usted? No hay unidad, Leopoldo, y fíjate lo que pasó el día de hoy. Yo minutos antes de que fuese las 11 de la mañana que fui citado al SEBIN y esa declaración del Ministerio Público, después que madrugamos al gobierno y dejamos ese escrito
en la Fiscalía General de la República, el apoyo que hubo en la Mesa de la Unidad Democrática hoy por mi causa. Estuvo ahí el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, estuvo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Chugo Torrealba, estuvo el alcalde de Sucre, Carlos Oscarí, por la Asociación de Alcaldes por Venezuela, evidentemente estuvo Lilian Tintori, estuvo la diputada Manuela Bolívar, la diputada Delsa Solórzano, es decir, toda la Mesa de la Unidad Democrática pues en estos momentos está cohesionada, defendiendo a quienes están siendo perseguidos, defendiendo a quienes están siendo amenazados, exigiendo la libertad de los presos políticos y navegando todos hacia el mismo norte, que es que haya referéndum revocatorio en el año 2016. Hay que estar muy pendiente porque la Mesa de la Unión Democrática ya ha dicho que en los próximos días anunciaremos nuevas acciones de calle, porque yo estoy convencido que el cambio se dará con la presión popular en la calle, una presión que definitivamente es pacífica, es no violenta, pero cargada de firmeza, irreverencia y creatividad. ¿Por qué siempre habla el gobierno de que ustedes están detrás de un golpe? ¿Tienen ustedes militares con los cuales han conversado, que están dispuestos a dar un golpe militar o qué? ¿Por qué el gobierno siempre saca a ustedes como golpistas? Bueno, en primer lugar, quienes dan los golpes de Estado son los militares. Y en segundo lugar, yo los únicos golpistas que conozco son los que están en el Palacio de Miraflores. Son aquellos que tomaron las armas el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992 para derrocar en ese momento quien era presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. La semana pasada, el gobernador Vilma Mora del estado Táchira decía que yo estaría traficando armas para la manifestación del 1 de septiembre, cosa que evidentemente quedó demostrado que es una mentira del tamaño de la catedral. Y yo le decía en respuesta al gobernador que cuando él tenía 28 años, él sí tomó las armas para dar un golpe de Estado. Yo a esa edad, con votos, fui electo alcalde de El Hatillo. Así que son patadas de ahogado, es muestra del temor que tienen de perder el poder. Y yo estoy convencido pues que la noche en Venezuela, si bien es cierto que está muy oscura, bueno, cuando está así de oscura es porque está más cercano el amanecer, y ese amanecer es que va a haber un cambio de gobierno, se instalará un nuevo gobierno de unidad nacional, amplio, plural, pero que sobre todo esté a la altura de las exigencias y las demandas que tienen millones de venezolanos. Ahora que estamos hablando coloquialmente, alcalde, usted dijo, me impactó mucho, que su abuelo fue perseguido en Rusia, que su padre fue perseguido en Cuba y que ahora usted es perseguido en Venezuela. Es decir, que por generaciones ustedes saben lo que es el comunismo, ¿no? Correcto. Mis abuelos eran de Kiev, hoy capital de Ucrania. En ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Ellos huyeron de allí cuando eran niños por el comunismo, por el sistema autoritario que ya había con la Revolución Rusa recién instalada. Pudieron llegar a Cuba, ni soñaban que llegaría Fidel Castro. Fidel Castro llegó a finales de los 50 y en el año 70 ya mi papá había nacido y se vinieron a Venezuela. Yo recuerdo, ya mis abuelos fallecieron hace mucho tiempo, pero si algo yo recuerdo con mi abuelo siendo niño, él vivía en una zona acá en Caracas, se llama San Bernardino, y cuando yo iba a pasar un domingo con él en su casa, algo que yo disfrutaba mucho es que en las tardes siempre íbamos a comprar pan, íbamos a comprar canilla, como lo llamamos aquí en Venezuela, y él me decía que eso lo hacía muy feliz, porque él se cansó muchas veces de hacer colas en Cuba para conseguir el pan, y que lo mismo le ocurría a mi bisabuelo en la Unión Soviética, y que hacían cola y a veces no lo conseguían, y que disfrutaba mucho, valoraba mucho la libertad del simple hecho de ir a una panadería y comprar pan. Hoy lamentablemente en Venezuela se hace cola para comprar pan. Entonces, sí, desde pequeño pues yo he escuchado la historia de mis abuelos en la Unión Soviética, de mi papá en Cuba. Los sistemas autoritarios de rasgos comunistas pues no creen en la propiedad privada, persiguen a los que pensamos de manera distinta, restringen todas las libertades económicas, y si hay algo muy duro que tienen estos sistemas perversos es que desintegra a la familia. Hoy más de 1 millón de venezolanos lamentablemente se ha ido de nuestro país por diversas razones. Muchos se han ido por la inseguridad, muchos se han ido porque están perseguidos, otros se han ido porque no les alcanza el dinero, otros se han ido porque no aguantan hacer colas para comprar comida, para comprar medicamentos. Y uno, como una generación pues relativamente nueva en política, que nos dimos a conocer en 2007 en el movimiento estudiantil. Recuerda usted cuando estaba acá y varias veces nos entrevistó, y que fuimos la única generación que le causó una derrota a Hugo Chávez en las elecciones. Sí. Queremos darle a nuestros hijos un país donde haya libertades y no restricciones. Queremos darle a nuestros hijos un país donde haya
justicia y impunidad. Queremos darle a nuestros hijos un país donde haya seguridad y no violencia. Ahora, mis amigos cubanos, David, queremos darle a nuestros hijos un país donde abunden oportunidades y no incertidumbre. David, mis amigos cubanos dicen, por la experiencia de ellos con los hermanos Castro, que simplemente con manifestaciones no se sale. ¿Qué le diría a usted? Bueno, acá nosotros no vamos a claudicar en esas manifestaciones. Creo que lo peor que podemos hacer hoy es, como decimos acá en Venezuela, bajar la Santa María, tirar la toalla y renunciar a nuestros principios. Estamos haciendo pues, un esfuerzo muy grande. Sabemos que la inmensa mayoría de los venezolanos hoy respalda la mesa de la Unidad Democrática. Sabemos que la inmensa mayoría de los venezolanos hoy quiere rescatar el Estado de Derecho, tener un país donde abunden las oportunidades, rescatar todas nuestras libertades. Y yo sí estoy convencido que cuando hay manifestaciones de calle y tengamos esa expresión popular con un referéndum revocatorio, acá habrá un cambio. ¿Usted está convencido por sentimiento o por razón? Por ambas. Estoy convencido por ambas, pero con los pies sobre la tierra. Yo creo que eso es algo que a mí siempre me ha caracterizado. Por ejemplo, yo podría caer hoy en un exceso de confianza porque es que fuimos al Ministerio Público, se declaró y no me ocurrió absolutamente nada. Al contrario, yo sigo estando alerta, atento, porque sé que el gobierno en cualquier momento podría ir y buscarme donde estoy acá en el Hatillo trabajando, podría ir y sacar un allanamiento. O sea, es decir, a estos sistemas perversos, crueles, autoritarios, pues hay que estudiarlos bastante bien. Y Nicolás Maduro en este momento está, creo yo, trastornado, está sin control de su propio gobierno, y ante eso pues nosotros debemos estar muy firmes para resistir y generar el cambio. Muchísimas gracias, alcalde. Yo sé que es un día agitado porque nos haya dedicado tanto tiempo. Lo seguiremos muy pendiente de su suerte, como seguimos siempre todas las cosas de Venezuela. Muchas gracias de nuevo, alcalde. Gracias a usted por la invitación y siempre acá a la orden en Venezuela y especialmente en el Hatillo, que es lo más bonito que tiene Caracas. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.